Bueno, hoy es para mí un día muy triste, la verdad. Hombre, siento hacer este vídeo con cierta tristeza, porque hoy es domingo, día 11 de febrero del 2023, justo en el año 43, en estos días, hubo el famoso bombardeo de Dresde. El bombardeo de Dresde, uno de los genocidios más repugnantes y execrable de toda la historia de la humanidad. La verdad que por eso todos los años sobre esta fecha me pongo un poco triste, recordando las atrocidades que hizo la aviación inglesa. Pero quiero relacionar todo con el sistema mío de anclaje del reloj para que todo concuerde y dar la casualidad de que todos los relatos que yo voy a contar de una forma rápida, porque no me quiero extender mucho, es que está relacionado todo el bombardeo de Dresde, por supuesto con la historia de los 6 millones, Tora Tora, que fue el bombardeo de Pearl Harbor por parte de los japoneses, la película Titanic, basada, entre comillas, en el hecho histórico, y Forgot, arquitectura, arqueología olvidada. Perdonadme porque no veía bien. Y está todo relacionado: arqueología olvidada, Titanic, lo de los alemanes, lo del empiece de la Segunda Guerra Mundial, lo de Dresde, el hundimiento, Eichmann, todo está relacionado y os lo voy a contar. En el 2000, si no recuerdo mal, 2013, efectivamente en el 1013, partió de Inglaterra, creo que fue en Southampton, el Titanic. Y entonces la famosa película del Titanic pues cuenta cómo el barco, por una serie de coincidencias, pues se hundió. Bueno, pues yo os tengo que decir que el Titanic no se hundió en el famoso hundimiento cerca de América, por la parte de Terranova. Esa parte la conozco bien porque he pasado por allí, la verdad, he pasado. Y no se hundió allí, joder, pues, pero si es que todo el mundo sabe que el Titanic se hundió allí, las películas, el barco que en el año 86 bajaron para hacer esta película que cuenta todo muy bien lo del barco. Bueno, pues no, el Titanic fue desguazado en el 1935, fue desguazado, lo he dicho muy bien y no me equivoco, desguazado. Entonces, bueno, Enrique, ¿cómo es posible que el barco que salió, que ponía Titanic tal y cual? Sí, efectivamente ponía Titanic, pero no era el Titanic, era un primo hermano del Titanic, el Olympia. Hostia, Enrique, el Olympia, ¡qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pues sí, el Olympia era primo hermano del Titanic, de la misma naviera, de propiedad Morgan. ¿Os suena? ¿Suena JP Morgan? Pues era de propiedad del señor Morgan. ¿Y qué pasó? Pues que un año antes de la botadura del Titanic, en su día de inauguración, tuvo el Olympic un choque con un barco militar inglés, el cual el Olympic quedó gravemente dañado. Y como quedó gravemente dañado y el señor JP Morgan no tenía asegurado el barco, medio se arruinó para que
pudiera de alguna manera recuperar ese dinero. ¿Cómo lo recuperó? Pues se llevó al astillero, al mismo astillero que estaban construyendo el Titanic, y pegaron el cambiazo. Pero claro, todo siempre deja huella. ¿Qué pasó? Que aunque pegaran el cambiazo, porque lo que quería Morgan, ahora lo voy a decir súper enrevesado, pero muy fácil de entender, lo que quería Morgan era, por un lado, recuperar ese dinero, porque a él le tocó reparar no solo el Olympic, sino también el barco militar, el buque militar inglés. Como le tocó reparar, pegó el cambiazo con el Titanic, y al Titanic lo nombró Olympia, y a Olympia lo nombró Titanic. Y da la casualidad que pudieron hacer de todo, cambiar todo, pero se le olvidaron cambiar las hélices del barco Titanic, que seguía poniendo Olympia. Ahí es el grave error que tuvieron Morgan en hacer el cambio del barco. Las aspas del Titanic eran las aspas del Olympia. Por lo tanto, eso sumado a que Morgan quería fundar en el 2013, que se fundó la Reserva Federal Norteamericana, que es actualmente la propietaria del dinero y de la riqueza de todo el mundo, ahora puesto por Vanguard, BlackRock, etc., pues había varias familias alemanas que se negaban a hacer la Reserva Federal Norteamericana, porque aquello no lo veían viable en un New Orden Mundial, en un nuevo orden mundial, y se negaban a ello por descabellado. ¿Qué es lo que pasó? Que Morgan aprovechó el buque Titanic, realmente es el Olympia, pero aprovechó el Titanic para su inauguración, e invitaron a todas estas familias multimillonarias que se negaban a crear la Reserva Federal Norteamericana. Y paradójicamente, minutos antes de zarpar el Titanic con toda la maravillosa tripulación y grandes pasajeros de estas poderosas familias, Morgan y 50 ejecutivos más de familias poderosas, Rothschild, Rockefeller, etcétera, etcétera, se salieron y no entraron en el barco. Por lo tanto, eso sí, entró en el barco sus maletas para que diera toda la imagen, pero todos los que estaban en desacuerdo en crear la Reserva Federal Norteamericana sí que entraron en el buque. ¿Qué es lo que pasó? Pues eso sí, todas las coincidencias que, en primer lugar, el barco misteriosamente se fue por otra ruta distinta. El capitán del Olympia era el mismo capitán del Titanic, es decir, no cambió de barco. El capitán del Titanic no cambió del barco, porque era el mismo barco Olympia. Y paradójicamente, cerca de donde estaba previsto hundir el Olympia, ten en cuenta que Morgan aseguró con $5 millones de aquella época el Titanic. $5 millones, vendiéndolo como un barco insumergible. Pues mandó para allá otro barco para esperar el momento que de alguna manera pudiera, pues, ayudar al Titanic. Y qué curioso, porque había una serie de cosas que no cuadran. En primer lugar, decía que el Titanic había no chocado, sino que había rozado
los icebergs y que ese iceberg rompió 120 metros del casco del Titanic. Y da la casualidad que en la película, que en el año 86 se basa en el descubrimiento del Titanic, que es realmente el Olympia, se ve perfectamente que hay unas escenas que cuando yo he visto el documental completo, he visto que tenía en el barco 3 explosiones en diferentes sitios, en la parte de los almacenes, en la parte de abajo, que salían hacia afuera. 3 explosiones, lo cual estaba claro que querían hundir en ese sitio expresamente el Titanic. 3 explosiones de abajo. ¿Por qué? Porque era imposible que un barco de la característica del Olympia o del Titanic, por un iceberg, hiciera agua y en 2 horas y media se hundiera. Eso era imposible. Imposible porque cualquier arquitecto, ingeniero naval sabe que el rozar a un iceberg grande no produce 120 metros de rotura del casco, y más unos cascos hechos, pues la verdad, muy bien. Eso es una cosa que no encaja en este reloj, en esta técnica mía de saber la verdad. A eso hay que sumarle que este accidente perfectamente controlado, echaron la fogata esa, pero no la roja, que significa peligro y socorro y SOS, no, echaron la blanca. La blanca, que en el mundo de la náutica significa que están de fiesta. Es curioso. Se estropeó también el telégrafo. Curioso. La verdad que curioso. Estaba hecho de tal forma que realmente los que murieran eran los de segunda clase y tercera clase, no primera clase. A primera clase querían darle un susto. Lo único que ocurrió es que como también un día antes quitaron la mitad de los salvavidas, está claro que lo que querían era hacer el mayor daño posible. El mayor daño posible. Y lo consiguieron. Consiguieron que de los 1.800 pasajeros aproximadamente que murieron, había todas las familias poderosas que se negaban a la Reserva Federal Norteamericana. Es curioso, muy curioso. Lo cual un año después, meses después, si recordáis bien, se creó la Reserva Federal Norteamericana. El dueño del dinero de Estados Unidos y el dueño del dinero de prácticamente casi todo el planeta, ya que Estados Unidos es el que maneja la economía mundial en manos de estas familias poderosas, Morgan, Rockefeller, los Rothschild, etcétera, etcétera. Y la familia Guggenheim y otras más, pues quedaron prácticamente en el olvido y liquidadas. Esto es la realidad. Y el barco Titanic, que pusieron el nombre de Olympia, fue desguazado en el año 1935. Fue cuando el gobierno inglés decidió desguazar. Posiblemente porque vieron que Alemania había cogido mucho poderío. ¿Os recuerda este hecho, que es increíble cómo nos están engañando, a otro hecho, el vuelo MH, creo que era 370, de la Malaysia Airlines, que desapareció el 8 de marzo del 2014, que salió de Lumpur, la capital de Indonesia, dirección hacia China? Ese avión desapareció completamente hasta la fecha de hoy, 11 de febrero de 2023. No se sabe nada de ese avión. No se ha encontrado resto ninguno. Se ha estudiado perfectamente. Y es que no encaja tampoco las piezas del reloj, porque ese avión, el vuelo
de la Malaysia Airlines MH370 no desapareció del radar, porque cualquier persona, y yo que vengo también del mundo de la aeronáutica a nivel familiar y con conocimiento de aeronáutica, está claro que no solo está el transponder como una manera de los controladores aéreos de controlar ese avión en vuelo, porque efectivamente cuando el avión MH370 se iba a cambiar de controlador, de los controladores de Indonesia a los controladores vietnamitas, en ese pick-pack fue cuando desapareció el transponder. Desapareció el transporte, pero el avión no desapareció. ¿Por qué? Porque todos los militares saben perfectamente en el mundo de la aeronáutica que hay satélites que, independientemente de que el transponder falle, los satélites saben perfectamente por otros mecanismos que hay de radio satelital controlar el avión. Y sabéis que los militares en todo momento sabían en dónde estaba el avión, y os digo el recorrido, increíble. El avión giró a mano izquierda, en vez de pasar a los controladores vietnamitas, desapareció, se fue a mano izquierda, hizo una serie de movimientos al cabo de la media hora, y si el avión iba dirección China, dieron la vuelta